Eran los años 50 de la era de nuestro Señor. Significa 17 años después de que Jesucristo resucitó. La iglesia de Cristo aún era muy joven. Sin embargo, experimentaba el más grande apogeo que jamás quizá se volvería a repetir. Digo esto en honor a que para entonces ser cristiano significaba literalmente correr el riesgo de perder la vida. Judíos celosos de su religión, griegos furiosos por la confrontación de su filosofía y romanos imponiendo su poderío, sumados, le hacían pagar a los nuevos convertidos con su propia vida. En ese ambiente cualquiera habría pensado que el evangelio se vería frenado, pero para sorpresa de todos, más líderes surgían en medio de esa sangrienta persecución. Uno de esos líderes, que también reconocemos como uno de los más grandes misioneros, que en otrora fue perseguidor de la iglesia, y me refiero al apóstol Pablo. Junto a él, otros viajaron por lo que se conocía como Asia Menor, estableciendo grupos que muy rápido se convertían en iglesias poderosas en el Espíritu Santo. En uno de esos viajes, el segundo para ser exacto, Pablo viajó por una ciudad llamada Tesalónica. Allí fundó un pequeño grupo que vertiginosamente creció y muy pronto era conocida como la iglesia en Tesalónica. Poco tiempo después, Pablo envió a Timoteo a visitar a esta iglesia para ver cómo estaban los creyentes. Cuando Timoteo regresó hasta donde Pablo, el reporte fue este. Escuche. El discípulo dijo al maestro: Pablo, la fe de los creyentes en Tesalónica es sólida. Aunque usted no lo crea, a pesar de la terrible persecución, ellos están muy firmes en la fe. Sin embargo, y debido a que muchos están viendo morir a sus parientes por la causa de Cristo, han empezado a darse interpretaciones incorrectas respecto a el arrebatamiento de la iglesia y a la segunda venida de Cristo. Ellos ven a sus parientes cercanos siendo sacrificados y no ven venir a Jesús. Ellos están confundidos. Pablo, queriendo sanar esas heridas, se dispone a escribir la carta que hoy comenzamos a estudiar. En ella aclara cosas al respecto del arrebatamiento, la venida de Cristo y otras cosas más. Eso y más en la introducción a la carta a los tesalonicenses. Vayan en sus Biblias hasta la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie. Primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 1. Vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Los que nunca han abierto la Biblia, hasta por ahí, está al final. Primera carta a los tesalonicenses en su capítulo 1. ¿Listos? Bien, dice el capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano es también llamado Silas. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesús. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, dígalo en voz alta, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Plena certidumbre puede traducirlo en una sola palabra, en convicción. Dice, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos des edificación. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar vuestro asiento. Tesalónica fue la capital y ciudad más grande de la provincia romana de Macedonia. Imagínense, cerca de 200,000 habitantes. ¿Pueden imaginar una ciudad con tanta gente allá por los años 50 después de Cristo? Literalmente una ciudad cosmopolita, monstruosa para en aquel momento. La carretera más importante de todo el Imperio Romano pasaba precisamente por allí. Y allí se conocía como el lugar más importante de dicha carretera. Fue llamada la Vía Ignacia, muy famosa en libros de historia. Esto convertía a esta ciudad en uno de los centros de comercio más florecientes y más ricos de Roma. Allí, como era de esperar, la presencia de religiones paganas, influencias filosóficas contrarias al Evangelio y otras cosas más corrían de forma vertiginosa por dicha carretera y se instalaban precisamente en la ciudad de Tesalónica. Eso daba lugar a que fuese un ambiente difícil para que el Evangelio se propagara. Peor aún, la persecución de los cristianos en una de las carreteras más importantes, o la más importante, hacía fácil la captura de los recién convertidos. Muchos murieron precisamente en Tesalónica, confesando a Jesús como su Señor. Pero aún con todo y eso, los recién convertidos no dudaban en su fe, todo lo contrario, estaban muy firmes, tal como recién lo leímos, porque el evangelio que ellos estaban siguiendo era un evangelio